Karen Horney fue una psiquiatra y psicoanalista alemana-estadounidense que desafió las teorías tradicionales del psicoanálisis freudiano. Se le considera una de las figuras más importantes en el desarrollo de la psicología moderna, particularmente en el ámbito de la psicología interpersonal. Horney es reconocida por sus aportes en diversos temas, incluyendo: introdujo el concepto de ansiedad básica, la cual describe un sentimiento de profunda inseguridad y vulnerabilidad que surge de la infancia y las experiencias tempranas. Identificó 3 principales tipos de personalidad neurótica, como lo son complaciente, agresiva y desapegada. Mis compañeras María Matilde Graterol, María Esperanza Rojas y mi persona, Jadia Bogosan, te invitamos a apreciar nuestro video bajo la luz de los elementos del modelo psicoanalítico. ¡Acompáñanos! La necesidad de seguridad durante la niñez. En principio, Horney coincidía con Freud en que los primeros años de vida son determinantes para lo que es el desarrollo de la personalidad adulta. Sin embargo, ella luego presenta algunas diferencias en aspectos concretos. Ella pensaba que los factores sociales de la niñez, más que las fuerzas biológicas, son los que determinan el desarrollo de la personalidad y que no existen etapas universales ni tampoco conflictos inevitables durante la infancia. Para ella es un factor decisivo lo que es la relación social que puede existir entre los padres y el hijo. La normalidad del desarrollo de la personalidad viene dada por la seguridad que se le pueda brindar al bebé. Si el bebé se siente seguro y sin temor. Ahora, lo que determina la seguridad es el trato que le dan los padres a los hijos. Es decir, cuando un niño, ¿verdad?, no se siente amado, no siente las manifestaciones de amor y cariño, esto puede debilitar su seguridad y hasta impedirlo. Quiero hacer mención acerca de lo que es un poquito la biografía de Horney, cuando ella dice que pues sus padres no fueron cariñosos, no fueron afectuosos, y esto ella lo reflejó en el momento que le tocó pues vivir la crianza de sus 3 hijas. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la hostilidad. La hostilidad viene dada por lo que son muchas conductas que mantienen los padres de familia y con lo cual hacen como una invasión, o sea, minan la seguridad de los hijos, y esto genera la hostilidad. Dentro de esas conductas pudiéramos decir cuando hay preferencia hacia alguno de los hijos, que es muy notorio, cuando hay promesas rotas, cuando hay se ridiculiza, se humilla, cuando hay castigos injustos. Según Horney, los niños tienen la capacidad de darse cuenta si lo que se les manifiesta en cariño y amor es sincero. Pueden haber experiencias o manifestaciones afectuosas, pero ellos pueden como palpar, sentir si eso es de verdad o no. El niño puede sentir la necesidad de reprimir esa hostilidad, que esto viene pues engendrado por las conductas que pueden estar dadas por sentirse pues como menos, y esto pues le genera lo que es la indefensión, lo cual Horney le hizo mucho hincapié, le dio mucha importancia, pero también puede generar como temor hacia los padres o sentir la necesidad de un amor verdadero o sentirse hasta culpables. Este aspecto de la indefensión es cuando el niño se siente desvalido, y esto puede generar lo que es una conducta neurótica o lo que bien ella llama una ansiedad básica. El hecho de que el menor se sienta desvalido depende de la conducta de los padres. Ahora bien, pudiéramos decir que existen como 3 factores o tres razones por las cuales se puede suceder esto de reprimir la hostilidad. Lo primero puede ser el temor. Cuando el niño pues se siente atemorizado, cuando no se siente pues valorizado, se siente indefenso, y esto hace que el niño pues no se sienta capaz ni siquiera de demostrar una diferencia o rebelarse. Y esto pues hace que el niño reprima su hostilidad. Mientras más temor, más represión de hostilidad puede haber. También paradójicamente está lo que es el amor. O sea, puede ser que los padres le digan a los hijos que los aman mucho y que hacen muchos sacrificios
para criarlos, pero las acciones, las actitudes no demuestran lo mismo, y esto hace que el niño reprima su hostilidad por el mismo miedo a perder, aunque sea esas poquitas manifestaciones de afecto de los padres hacia ellos. El otro factor puede ser la culpa, es decir, cuando el niño manifiesta, expresa alguna situación donde no está de acuerdo y los hacen sentir como que no son merecedores, los hacen sentir como si son unos malvados, como que si es un pecado, y esto hace pues que sea una determinación para él sentir la necesidad de reprimir su hostilidad. Muchísimas gracias. Uno de los elementos de la teoría de Karen Horney tiene que ver con la ansiedad básica. ¿Qué es la ansiedad básica? Es ese sentimiento creciente y generalizado de que uno está solo e indefenso en un mundo hostil. Para esta autora, desde la niñez, nosotros procuramos protegernos de esta ansiedad básica y lo hacemos a través de mecanismos de autoprotección. Entre esos mecanismos tenemos, por ejemplo, el de ganarnos afecto y amor, porque entendemos que quien nos ama no nos va a hacer daño. Otro mecanismo de autoprotección tiene que ver cuando somos sumisos, porque creemos que en la medida en que complazcamos a los demás, vamos a estar bien. Otro mecanismo de autoprotección tiene que ver con conquistar el poder, porque el poder nos da seguridad. Cuando estos tres mecanismos de autoprotección no nos funcionan, recurrimos al de alejarnos, porque entendemos que alejados podemos de alguna manera estar seguros. Este alejarnos quiere decirnos alejarnos de manera psicológica, no de manera física. Ahora bien, cualquiera de estos mecanismos de autoprotección pueden llegar a ser una parte tan permanente en la personalidad que adopta características de un impulso o una necesidad que determina la conducta del individuo. Es decir, que deja de ser un mecanismo de autoprotección y se convierte en una necesidad. Es aquí cuando esta autora nos habla sobre necesidades y tendencias neuróticas. Luego de todas sus investigaciones, Karen Horney agrupó las necesidades en 10 y de acuerdo a las características de cada una de esas necesidades las compaginó en 3 tendencias neuróticas. Aquí lo podemos observar en la tabla. Por ejemplo, la necesidad de afecto y aprobación de una pareja dominante las agrupó en una tendencia denominada movimiento hacia otros, que tiene que ver con el tipo de personalidad complaciente. Luego tenemos la necesidad de poder, la de explotación, prestigio, admiración y logro, y ella los agrupó en la tendencia de movimiento contra otros, que tiene que ver con la personalidad agresiva. Luego tenemos la necesidad de autosuficiencia, perfección y límites estrechos para la vida, y los agrupó en la tendencia de movimientos a alejarse de otros, que tiene que ver con la personalidad desapegada. Pero es importante aclarar que esta lista de necesidades en sí misma no son neuróticas, porque todos en algún momento hemos tenido la necesidad de admiración, la necesidad de afecto, la necesidad de un logro, pero cuando estas necesidades se convierten en neuróticas, la autora nos dice que esta necesidad se convierte en neurótica cuando la necesidad es una búsqueda intensa y compulsiva por satisfacer esa necesidad básica que experimentamos y convertimos esa necesidad en la única vía para lograr mitigar esa ansiedad básica. Es así cuando esta necesidad se convierte en neurótica y por tanto en una tendencia neurótica. En este momento vamos a profundizar un poco en los 3 tipos de personalidad que nos habla Karen Horney. El primero tiene que ver con la personalidad complaciente, que recordemos que es ese movimiento hacia otras personas. Las personas que tienen esta personalidad complaciente tienen una necesidad intensa y permanente de afecto, aprobación, de ser amados, deseados, protegidos. Siempre necesitan a alguien dominante en sus vidas, ya sea una pareja, ya sea un amigo, ya sea un jefe. En sus relaciones sociales son conciliadores,
pero esa conciliación consiste en anteponer los deseos de otros antes que los suyos propios. Las personas con personalidad complaciente se consideran superiores a los demás y se creen inferiores aun cuando tengan muchas cualidades y competencias. Son muy dependientes y necesitan la aprobación de los demás. Los individuos con personalidad complaciente les da terror no recibir aprobación de las demás personas. Ahora bien, tenemos la personalidad agresiva, que es la tendencia a ese movimiento contra las personas. Los individuos con personalidad agresiva actúan como unas personas rudas y dominantes, sin la menor consideración hacia los demás. Jamás muestran miedo al rechazo, nunca muestran miedo al rechazo. Y en sus relaciones sociales no tratan de ser conciliadores, sino que siempre van a discutir, criticar y exigir. Hacen lo que sea necesario para lograr retener la superioridad y el poder, ya que el poder se convierte en una necesidad vital para su vida. Se esfuerzan al máximo, por supuesto, por ser los mejores. Las personas con personalidad desapegada, que es esa tendencia a ese movimiento a alejarse de los otros, estas personas tienen las siguientes características: siempre procuran volverse autosuficientes, necesitan estar solo el mayor tiempo posible, reprimen o niegan todo sentimiento por otros, particularmente lo del amor y el odio. Y la intimidad casi siempre se convierte para ellos en un gran conflicto. Debido a las restricciones de sus emociones, conceden gran importancia a la razón, a la lógica y a la inteligencia. Ahora les voy a hablar acerca de las estrategias defensivas auxiliares. Al igual que las primeras o las llamadas principales, estas estrategias defensivas nos ayudan a controlar o a regular de alguna manera los conflictos internos. Sin embargo, Horney mencionaba que estas estrategias no resuelven la raíz del problema como tal, mitigan el problema pero no lo solucionan. En este sentido, Horney presenta estas estrategias auxiliares. En primer lugar, tenemos lo que son los puntos ciegos. Para Horney, los puntos ciegos son aspectos incompatibles con la autoimagen idealizada. Esto quiere decir que se trata de un fenómeno cognitivo que sucede cuando las personas son incapaces de darse cuenta de que somos víctimas de errores o de prejuicios. Esto quiere decir que la persona niega considerablemente sus debilidades o los errores porque cree que cuando las niega, estas no existen o se eliminan. Para evitar en este sentido que aparezca un conflicto interno. Luego tenemos lo que es la compartimentalización, que para Horney permite que las conductas incompatibles sean reconocidas, pero no al mismo tiempo. Esta compartimentalización tiene que ver con el hecho de que la persona divide en compartimentos o en diversas casillas diferentes aspectos o conductas completamente antagónicas. Esto, por ejemplo, cuando la persona es amable en su casa, es respetuosa, es empática, pero que cuando va a su trabajo descarga todo lo que es la ira, las frustraciones o los rencores con sus compañeros de trabajo. Son conductas completamente antagónicas que se expresan en esta compartimentalización. La persona se da cuenta, pero no sabe cómo manejarlas al mismo tiempo. Luego tenemos lo que es la racionalización. Para Horney, la racionalización tiene que ver con la explicación de la conducta de forma congruente y esta reafirma de alguna manera la autoimagen idealizada. Esta racionalización tiene, como su nombre también lo indica, tiene que ver con el hecho de que la persona busca justificar o racionalizar de manera socialmente aceptable sus conductas desordenadas para no verse envuelta en diversos tipos de conflictos. Luego tenemos lo que es el autocontrol excesivo. El autocontrol excesivo, la persona impide verse abrumada por las emociones. Es decir, la persona, si bien es cierto, todos de alguna manera buscamos de autocontrolarnos,
Pero cuando ya esto se vuelve excesivo, la persona le da un cierto tipo de pánico el verse sobrepasada por sus propias emociones o que la vean sobrepasada en sus propias emociones. Luego tenemos lo que es la rectitud arbitraria. La rectitud arbitraria tiene que ver con el hecho de que es un intento de resolver de una vez y para siempre los conflictos. La persona decide o toma algún tipo de decisión de manera contundente, de manera con determinación, pero que bajo ninguna circunstancia cambia de opinión. Y las dudas o las críticas que pueda haber de algún agente externo son completamente desechadas. Luego tenemos lo que es la elusividad, que es completamente contrario a la rectitud arbitraria, porque evaden de alguna manera la responsabilidad que tienen sobre sus palabras y acciones. Son personas que básicamente tergiversan las cosas diciendo yo no quise decir eso, o simplemente no sé qué fue lo que entendiste porque esas no fueron mis palabras. Evaden cualquier tipo de responsabilidad. Y por último tenemos lo que es el cinismo, que evita el conflicto negando o ridiculizando los valores morales. Son personas que, para no verse dolidas, para no verse atacadas por los demás, presentan algún tipo de irreverencia o de irresponsabilidad emocional para con nosotros. Muchísimas gracias.